Muy buenas tardes con la señora juez, doctora María Eugenia Guillén y el doctor Edgar Medina Salas, que ya se encuentran conectados, igualmente con el representante del Ministerio Público, señores abogados, procurador público y partes procesales que están unidas en esta plataforma virtual. Buenas tardes con todos y con todas, igualmente con nuestra especialista en audiencias, a quienes solicitamos iniciar la grabación y nos dé cuenta de las partes que se han hecho presentes para participar en esta audiencia. Buenas tardes, señor presidente, señorita y señor juez superior y partes procesales. Doy cuenta a usted que están presentes en esta audiencia en representación del Ministerio Público el doctor Edgardo Napoleón Carrera, fiscal adjunto superior de la Tercera Fiscalía Superior Especializada contra la Criminalidad Organizada. En representación de la Procuraduría Pública se encuentra presente la doctora Yanek Elizabeth Churata Quispe. Asimismo, se encuentra presente en representación de Enzo Francescoli Araujo Mellis, la doctora Yolanda Delia Paco Pilco, defensora pública. En representación del señor Miguel Ángel Castillo Montoya, el doctor Christopher Zavala Eldreguide. En representación de Giancarlo Jesús Panizo Cotillo, el doctor Elías Juan de Dios Rodríguez Najarro. Asimismo, también se encuentra presente el señor Enzo Francocholi Araujo Mellis, y también se encuentra conectado el penal de Ancón, pero veo que todavía no le han hecho traslado. Y respecto al señor Miguel Ángel Castillo Montoya, aún no se conectaba, no sé si se habrá conectado. Esto es lo que tengo que dar cuenta a usted, señor presidente. Bien, en todo caso, verifica la conexión de las partes que participan como apelantes y como apelados. Siendo así, a las 3 de la tarde con 3 minutos de hoy día, 6 de junio del año 2023, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, integrada por los jueces superiores, Quispe Auca como presidente, Medina Salas y Guillén Ledesma, se instalan para continuar audiencia de apelación de sentencia en el expediente número 58-2022-7. Las partes que intervienen se han acreditado, como se ha dado cuenta por la señorita especialista en audiencias, y continúa la dirección de debates el juez superior Edgar Medina Salas, quien está en la conducción de esta audiencia. Adelante, autor. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes con todos los presentes. Como quiera que se había prevenido el apercibimiento de realizar esta audiencia con quienes asistan, sin embargo, tratándose del procesado Panizo Cotillo, que se encuentra privado de su libertad, aún no ha sido puesto a disposición de esta sala. En tal sentido, pregunto al abogado defensor, doctor Rodríguez, si hay algún inconveniente que podamos empezar esta audiencia mientras esperamos que su patrocinado es conducido a la sala de audiencias. Doctor Rodríguez. Buenos días, señor director de debates, presentes todos los miembros. No tengo ningún inconveniente en representar al señor Panizo Cotillo. Me parece que ya está conectando incluso. Sí, parece que ya está. Muy bien, gracias, doctor Rodríguez. Bien, correcto. Entonces, empezaremos con la audiencia que nos ha convocado el día de hoy, que es dar lectura a la sentencia de vista expedida por esta sala superior. La sentencia en sí... Señor director de debates, ¿sí? Perdona la interrupción, ¿no? Habría que cerciorarnos si en el establecimiento penal nos están escuchando. A ver, en la sala de audiencia de Ancón 1, señor Panizo Cotillo, si está escuchándonos, por favor, levante la mano. Sí, nos está escuchando, señor presidente. Gracias. Gracias por eso. Muy bien. Les preguntaba a los sujetos procesales que como quiera que nuestra sentencia tiene 36 folios, si nos autorizan a hacer un resumen de ella y obviamente no bien se acabe con esta audiencia, les harán llegar copia de la sentencia a sus respectivos domicilios procesales o correos electrónicos que tengan señalados. Ministerio Público, doctor Carrera. Sí,
Estamos conformes, señor juez superior, que se... Muchas Como gracias. resumen. Gracias. Ok. Actor civil, doctora Churata. Conforme, señor magistrado. Gracias. Defensa de Arauco Meix, doctora Paco. Conforme. Muy bien. Conforme. Defensa del procesado Castillo Montoya, doctor Zavala Eldres. Conforme, doctor. Muy bien. Y por último, defensa de Panizo Cotillo, doctor Rodríguez. Conforme, señor juez, y aprovechando que mi patrocinado está presente en la sala penal de Ancón, quizá pueda acreditarse. Yo creo que no es necesario. Ya nuestro especialista de audiencia nos está dando fe que se encuentra presente y ya la sala también ha comprobado su presencia, ¿no? Aligeremos esto. Bien, a manera de introducción diremos que han sido materia de revisión dos sentencias. La primera, del 12 de agosto del 2022, que condena al recurrente Arauco Meix. De otro lado, también ha sido objeto de revisión la sentencia del 24 de agosto de 2022, que condena a Miguel Ángel Castillo Montoya y a Giancarlo Jesús Panizo Cotillo. Contra estas dos sentencias se han postulado pretensiones impugnatorias revocatorias. Por parte de la defensa del señor Arauco Meix, se alega la existencia de errores de hecho que tienen que ver básicamente con la valoración probatoria y la tipicidad de la conducta imputada. Por tanto, ha solicitado que se revoque la sentencia apelada y reformándola se absuelva a su patrocinado del delito imputado y de la reparación civil impuesta. Genéricamente ha alegado errónea vinculación con el hallazgo de las municiones. Sostiene también que la munición no se encontraba en su poder y también cuestiona la idoneidad de las municiones para generar peligro. Por su parte, la defensa de recurrente Castillo Montoya había alegado omisión de valoración de documentos y pretendía la revocatoria de la sentencia dictada en su contra. Más en audiencia de apelación, solicitó la disminución de la pena, específicamente no cuestionó la reparación civil y expuso como agravios los siguientes. Indica que no se valoró los documentos que acreditarían la deteriorada salud del recurrente y que hay grave afectación en la salud de su patrocinado como resultado de los malos tratos que habría recibido en el penal. Por parte del Ministerio Público se había apelado la segunda de las sentencias, cuestionando un supuesto extremo absolutorio. En tal sentido, había solicitado que se revoque la sentencia en el extremo que, entre comillas, absolvía a Giancarlo Jesús Panizo Cotillo. En su alegato final, el representante del Ministerio Público propuso que la sentencia apelada sea declarada nula por deficiente motivación de las premisas fácticas. Como agravios, había señalado errada valoración de la prueba de la posesión de las armas halladas en Pachacamac, una errónea valoración del acta de allanamiento de fecha 5 de diciembre de 2019 y una errada valoración de la declaración de testigos. En cuanto a los recursos de los sentenciados Arauco Meix y Castillo Montoya, cuestionaban la valoración de los medios probatorios que había realizado el colegiado de instancia, porque sostienen que no habrían sido corroborados con pruebas idóneas que demuestren la responsabilidad de sus patrocinados. Específicamente, el recurrente Arauco Meix había aludido errónea valoración del acta de descerraje y allanamiento de fecha 5 de diciembre de 2019, practicado en el inmueble de urbanización Las Fresas, manzana D1, lote 11, Callao, y sostiene que en dicha acta su madre dijo que él, Arauco Meix, no vivía en dicho domicilio.
También había aludido incorrecta valoración del parte policial 81-2019, pues sostiene que en dicho parte no se describe el inmueble, que si bien se describe el inmueble, pero no se precisa la hora, el día, semana o meses en que se habrían practicado los actos de investigación. Dando respuesta a estos agravios, el tribunal ha verificado que en el acta aludida, la ciudadana Lidia Meix López, madre del procesado Arauco Meix, había sostenido que la habitación donde se hallaron las municiones estaba destinada a dormitorio del recurrente. No se aprecia entonces que esta afirmación esté referida a una mera posibilidad, como lo había sugerido el recurrente en su derecho a la última palabra. Por otro lado, la brevedad de esta acta, que recordemos consiste simplemente de 2 folios, no enerva su valor probatorio. A esta audiencia de apelación, a esta sede de segunda instancia, recordemos, concurrió la testigo Pastor Ubius. El tribunal considera que su declaración no merece credibilidad por las siguientes razones. Primero, no está respaldada con ningún acto positivo, en el sentido de que su aludida pareja, Jefferson García, ocupaba la habitación donde se halló la munición. Así, no se nos ha presentado contrato de alquiler alguno, ni comprobante de pago de la merced conductiva. Ni siquiera se ha acreditado la supuesta relación de convivencia entre Pastor Ubius y Jefferson García. Por otro lado, una segunda razón es que la descripción de un ropero que existía en el interior de la habitación, la descripción que hace la declarante Pastor Ubius no coincide con lo constatado en el acto de allanamiento. La declarante había sostenido que este ropero es de color negro. Sin embargo, en el acta levantada por las autoridades días después, el ropero es de color caoba oscuro. Un tercer argumento es que al interior de esta habitación se halló 2 letreros con la inscripción Callao Parque Universitario, de las que normalmente utilizan las personas que se dedican al transporte informal de colectivos. Estos objetos no se condicen con la actividad que habría tenido Jefferson García. Recordemos que la declarante, Pastor Ubius, había indicado que él se desempeñaba como seguridad en un hospital en el Callao. De otro lado, tampoco es creíble que Pastor Ubius no haya llegado a conocer a Lidia Meix y Ramiro Arauco, padres del procesado Arauco Meix, quienes vivían en el mismo inmueble donde supuestamente habría vivido Jefferson García, a quien Pastor Ubius había ido a visitar hasta en 2 ocasiones días previos al allanamiento del inmueble. Por tanto, el tribunal considera que la testigo Pastor Ubius ha infringido su deber de declarar con verdad y habría incurrido en el delito de falso testimonio en juicio previsto en el artículo 409 del Código Penal. Por tanto, como se verá más adelante, se está disponiendo remisión de copias a Fiscalía para la investigación correspondiente.
Consideramos que, de ser cierta la coartada esgrimida por la defensa de Arauco Meis, Lidia Meis, en el acto en que se allana el domicilio, se habría apresurado a aclarar que su hijo, el procesado Enzo Francescoli, no ocupaba la habitación donde se hallaron este material ilícito. De otro lado, en cuanto al parte policial 81-2019, este documento policial constata al recurrente Arauco Meis realizando actividades domésticas cotidianas de quien reside en un determinado lugar, de lo cual se puede inferir que Arauco Meis pernoctaba en la habitación donde se halló las municiones. Por otro lado, su afirmación, la afirmación de Arauco Meis de que vivía con su madrastra, contraviene la regla de la experiencia que nos señala que los hijos prefieren vivir con los padres y no precisamente con los padrastros, específicamente en este caso con la madrastra, según nos había señalado en su declaración el señor Arauco Meis. En tal sentido, el cuestionamiento impugnatorio en este extremo analizado resulta infundado. En cuanto a los argumentos de Castillo Montoya, que como hemos indicado, cuestionan finalmente el procedimiento de determinación e individualización de la pena, lo veremos más adelante. Por lo pronto, siguiendo con el análisis del recurso impugnatorio del señor Arauco Meis, absolvemos los agravios relacionados con la tipicidad. La defensa había cuestionado la idoneidad de las municiones para generar peligros. Basado en una opinión del perito Samuel Vivas, había sostenido que las municiones no pueden causar peligro por sí solas, que requieren de un objeto para causar el daño. Debemos tener presente que las conductas previstas en el artículo 279G del Código Penal contienen hipótesis de mera actividad y de peligro abstracto. Es decir, es suficiente que la conducta sea peligrosa en sí misma, sin exigir que se haya puesto en peligro el bien jurídico protegido, aunque sí debe acreditarse la idoneidad del objeto potencialmente dañoso. En el presente caso, la idoneidad de las municiones está acreditada con el informe pericial número 21260-21295, que además la propia defensa admite que las municiones estaban en normal funcionamiento y operatividad, condiciones objetivas que las dota de potencial eficacia para generar peligro a la colectividad. Si bien el perito Samuel Vivas opina que las municiones por sí solas no muestran un riesgo, el cual se presenta cuando se encuentran anexadas al arma para las cuales fueron fabricadas, había indicado el indicado perito, sin embargo, también ha sido suficientemente claro al afirmar que las municiones peritadas se encontraban en buenas condiciones de operatividad, por cuanto se comprobó que la pólvora que se encontraba dentro del casquillo o vaina no estaba hidratada, habiéndose comprobado que sí encendía. El tribunal considera que la materialización del delito de tenencia ilegal de municiones, previsto en el artículo 279G del Código Penal, no requiere que éstas tengan que estar anexadas a las armas para las cuales fueron fabricadas, como al parecer entiende la defensa técnica, basada en la opinión del perito Samuel Vivas. Pues basta la posible
posible y eventual utilización de las municiones, aunada a su propiedad inherente de causar daño, para que se genere el reproche penal sancionado por la norma sustantiva. Así, la Casación 238-2020 Lambayeque nos informa que el delito en comentario importa una relación entre la persona y las municiones que permita su eventual utilización conforme a sus fines, siendo indiferente que aquella, esto es, que el agente la lleve consigo o en el vehículo donde viaja o la tenga en su domicilio. Esto a propósito de un cuestionamiento relativo a que el recurrente no se encontraba presente en la habitación donde finalmente fueron halladas las municiones. La misma defensa técnica sostiene que las proposiciones fácticas de la imputación son insuficientes para acreditar un hecho delictivo en su dimensión subjetiva. Cuestiona entonces el elemento subjetivo del dolo. Recordemos que la Casación 417-2021 Lambayeque ha establecido de manera categórica que el dolo materialmente no se prueba, sino que se trata de una inferencia que se realiza en atención a la prueba actuada. En el caso de autos, el dolo ha sido inferido por el órgano jurisdiccional de primera instancia en base a los siguientes hechos. El hallazgo de las municiones detalladas en el acta de fecha 5 de diciembre de 2019. Por otro lado, en el dicho de Lidia Mirna Meix López, plasmado en el acta de 5 de diciembre de 2019, respecto al allanamiento de la habitación donde se encontraron las municiones, que, a decir de esta persona, estaba destinado a dormitorio del hoy recurrente Enzo Francescoli Arauco Meix. Y otro dato indiciario para determinar el dolo lo constituye la constancia negativa de registro de licencia de uso y tarjetas de propiedad de armas de fuego adjuntada al oficio 28432-2019 Subcamec, que informaba que Arauco Meix no contaba con licencia para portar armas. En tal sentido, estos agravios relacionados con la tipicidad deben desestimarse. En cuanto al recurso de el sentenciado Miguel Castillo Montoya, que cuestiona, como habíamos adelantado, finalmente el quantum de la pena impuesta. Había alegado que no se había valorado los documentos sobre la deteriorada salud de su patrocinado y que habría afectación en la salud del recurrente. En su alegato final, la defensa añadió que su patrocinado había colaborado con la justicia y que se encuentra delicado de salud y que por razones humanitarias debería reducirse la pena impuesta. Recordemos que la determinación de la pena, la determinación e individualización de la pena está en función a las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y su dosificación está en función a las condiciones personales del sentenciado y de la víctima previstas en el artículo 45 del Código Penal,
a las circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas desarrolladas en el artículo 45A del mismo ordenamiento sustantivo, a la gravedad del hecho punible y las circunstancias genéricas de agravación o atenuación establecidas en el artículo 46 y otras circunstancias aplicables previstas en los artículos subsiguientes del mismo ordenamiento sustantivo. En todo caso, concluye este tribunal que en una interpretación amplia del artículo 45, literal C, del Código Penal, el estado de salud del sentenciado solo operaría a efectos de atenuar la pena concreta dentro del mínimo legal respectivo. Esto es, no autoriza a bajar la pena por debajo de este mínimo legal. En el caso de autos, el juez de instancia, aplicando el sistema de tercios previsto en el artículo 45A del Código Penal y al amparo de lo previsto por el artículo 7.3 del título preliminar del Código Procesal Penal, redujo en 3 meses la pena mínima prevista por el artículo 279G del Código Penal, imponiendo al recurrente Castillo Montoya 5 años y 9 meses de pena privativa de libertad. Este colegiado considera que el aludido procedimiento se ha ceñido al principio de proporcionalidad. Si bien la defensa alega que debe reducirse la pena por razones humanitarias, consideramos que es deber del Estado proveer las condiciones necesarias para el restablecimiento de la salud o evitar el agravamiento de las enfermedades de los ciudadanos privados de su libertad, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Chinchilla Sandoval versus Guatemala. El principio de humanidad de las penas se identifica con el respeto a la dignidad de las personas, la proscripción de todo trato cruel, humano y degradante, y con la orientación resocializadora de la pena, mas no con una reducción de la pena por debajo del mínimo legal. En esta línea de razonamiento, el agravio postulado por la defensa de Castillo Montoya resulta infundada. En cuanto a la reparación civil, la defensa de Arauco Meis había cuestionado esta, argumentando que su patrocinado no tiene antecedentes penales, lo cual no habría sido valorado por el ACUO. Adiciona que el juzgador no ha realizado una adecuada motivación del monto de la reparación civil impuesta, por lo que solicita que, revocándose la apelada, se declare infundada la pretensión indemnizatoria. Recordemos que los elementos constitutivos de la pretensión indemnizatoria o reparación civil son el hecho ilícito, entendido como la comisión de un delito. B, el daño causado, esto es el perjuicio como consecuencia del delito, que puede ser patrimonial o extrapatrimonial. C, la relación de causalidad, entendida como los antecedentes y consecuencias entre delito y daño. Y D, el factor de atribución, que consiste en considerar a alguien a título de dolo o culpa como responsable de un hecho antijurídico. En ese sentido, la carencia de antecedentes penales no es un parámetro que tenga que valorarse para el establecimiento de la reparación civil o la cuantificación de la misma. Por lo demás, el delito en materia de juzgamiento afecta a la seguridad pública, puesto que altera las condiciones de seguridad común con la sola posesión de las municiones, sin contar con la autorización necesaria que lo hace peligrosa para nuestra sociedad, tratándose de un delito de peligro con entidad suficiente para causar daños civiles. Habiéndose acreditado entonces la afectación a la seguridad pública
consideramos equitativa y proporcional la suma de 5.000 soles establecida en la sentencia del 12 de agosto de 2022. Por tanto, el agravio también es infundado. Finalmente, en cuanto al recurso acusatorio, recordemos que la pretensión del Ministerio Público es que se revoque un supuesto extremo absolutorio a favor de Giancarlo Jesús Panizo Cotillo. Debemos tener en claro que los medios impugnatorios son mecanismos procesales que permiten a las partes solicitar el reexamen de una decisión jurisdiccional que les es adversa, a efecto de que esta decisión sea revocada o anulada, de conformidad con el artículo 419.1 del Código Procesal Penal. Se entiende entonces la impugnación como un mecanismo de control de la decisión de primera instancia encaminado a obtener una segunda decisión sobre la controversia, lo cual obviamente implica una primera decisión. Es decir, la pretensión impugnatoria persigue la revocación o anulación de la parte resolutiva, no de la parte considerativa de la resolución impugnada. En el caso de autos, no existe en la sentencia apelada ningún fallo absolutorio susceptible de revocación, lo cual hace evidentemente improcedente la pretensión impugnatoria fiscal. Si el Ministerio Público entendía que el acuo estaba desestimando un extremo de su pretensión o una de sus pretensiones punitivas, consideramos que debió solicitar la correspondiente integración de la decisión de conformidad con el artículo 124.3 del Código Procesal Penal, habilitando así inclusive su potestad impugnatoria. Recordemos que en la sentencia apelada, el acuo había argumentado que Castillo Montoya, no Panizo Cotillo, había admitido que fue él quien un mes antes dejó las armas y municiones en el lugar donde fueron halladas el 5 de diciembre de 2019. Concluye el juez de instancia que no se había establecido que fuera Panizo Cotillo quien ejercía la tenencia o posesión de tales objetos. Por tanto, no estaba probado que Panizo Cotillo, sea responsable del delito imputado en relación a los objetos hallados en el inmueble del distrito de Pachacamac. Sin embargo, no lo declaró como tal en la parte decisoria de la sentencia apelada, situación que debe remediarse en esta instancia con la facultad conferida por el artículo 172 del Código Procesal Civil aplicable a todo ordenamiento procesal, integrando la apelada. En conclusión, los argumentos del acuo no han sido desvirtuados por el Ministerio Público y deben ser desestimados. Finalmente, en cuanto a las costas procesales, diremos que teniéndose en cuenta que las pretensiones impugnatorias de los sentenciados recurrentes no han sido estimadas, corresponde imponerles el pago de las costas que se hubiesen generado como consecuencia de la interposición de sus respectivos recursos impugnatorios de conformidad con el artículo 497.3 del Código Procesal Penal. Y en cuanto a la pretensión impugnatoria del Ministerio Público, que también está siendo desestimada, se tiene en cuenta que los representantes de esta entidad están exentos del pago de costas de conformidad con lo establecido por el artículo 499.1 del Código Procesal Penal. Por estas consideraciones, los jueces superiores integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional resolvemos. Primero,
declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del sentenciado Enzo Francescoli Arauco Meis. Confirmar la sentencia de fecha 12 de agosto de 2022 pronunciada por el Sexto Juzgado Unipersonal Nacional, que resolvió condenar al referido acusado como autor de la comisión del delito de tenencia ilegal de municiones descrito en el primer párrafo del artículo 279G del Código Penal, incorporado por el Decreto Legislativo 1244 en agravio del Estado peruano, imponiéndosele 7 años de pena privativa de libertad, la misma que se empezará a computar a partir de su ingreso al establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario, así como inhabilitación definitiva, el pago de 5.000 soles por concepto de reparación civil, y ordenó la ejecución anticipada de la condena. Tercero, declarar infundados los recursos de apelación postulados por la defensa del sentenciado Miguel Ángel Castillo Montoya y por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado contra la sentencia de fecha 24 de agosto de 2022. Cuarto, confirmar la sentencia de fecha 24 de agosto de 2022 pronunciada por el Sexto Juzgado Penal Unipersonal Nacional, que resolvió condenar a los acusados Miguel Ángel Castillo Montoya y Giancarlo Jesús Panizo Cotillo como autores de la comisión del delito de tenencia ilegal de municiones descrito en el primer párrafo del artículo 279G del Código Penal, incorporado por el Decreto Legislativo 1244, en agravio del Estado peruano, imponiéndoles a Miguel Ángel Castillo Montoya 5 años y 9 meses de pena privativa de libertad, la misma que se empezará a computar a partir de su ingreso al establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario, descontándosele 2 años, 1 mes y 28 días por la prisión preventiva que sufrió desde el 5 de diciembre hasta el 2 de febrero de 2022. A Giancarlo Jesús Panizo Cotillo, 5 años y 9 meses de pena privativa de libertad, la misma que cumplirá en el establecimiento penal que designe el Instituto Nacional Penitenciario, que con el descuento de la prisión que viene sufriendo desde el 5 de diciembre de 2019, vencerá el 4 de septiembre de 2025. Confirmar la misma sentencia que les impuso a los mismos sentenciados inhabilitación definitiva para renovar u obtener licencia o certificación de autoridad competente para portar o hacer uso de armas de fuego y o manipulación de explosivos y material relacionado. Declaró fundada la pretensión resarcitoria y ordena que cada uno de los sentenciados aludidos paguen la suma de 5.000 soles por concepto de reparación civil establecida a favor del Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública especializada en asuntos de orden público del Ministerio del Interior, con lo demás que contiene. Con lo demás que contiene. Integrar la misma sentencia absolviendo a Giancarlo Jesús Panizo Cotillo del delito de posesión ilegal de armas de fuego y municiones en relación a las halladas en el inmueble de la manzana A1, lote 7 de la organización Rinconada Alta de Puruguay, distrito de Pachacamac. Disponemos poner en conocimiento de la Fiscalía Provincial Penal de turno de Lima los hechos analizados en los párrafos 18 y 26 de la presente sentencia, remitiéndole copias certificadas de lo actuado en el expediente judicial del registro en acta y video de la audiencia de fecha 17 de mayo pasado y de la presente sentencia.
imponemos a los recurrentes Enzo Francescoli, Arauco Meix y Miguel Ángel Castillo Montoya el pago de costas generadas en esta instancia como consecuencia de sus pretensiones impugnatorias, las que se liquidarán en ejecución de sentencia. Exoneramos al recurrente Ministerio Público del pago de costas generadas ante esta instancia. Regístrese en el sistema, notifíquese y devuélvase al juzgado de origen para su ejecución. Suscriben esta sentencia los magistrados Quispe Auca, presidente, Medina Salas, director de debates, y Guillén Ledesma. Esta es la decisión del tribunal. Las partes pueden manifestar su conformidad o disconformidad con la misma. Empezamos con el Ministerio Público. Sí, muy buenas tardes. Nos reservamos el derecho de interponer recurso de casación, señor juez superior. Gracias. Muy bien. Defensa de Enzo Francescoli Arauco Meix. Doctora Paco. No la estoy escuchando, doctora Paco. Active, por favor, su audio. Le escucho muy bajito. Si pudiera levantar la voz, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Señor magistrado, como ya hemos interpuesto yo no hay otra comunicación más informatoria, solamente que hacer casación. No le he entendido lo que nos ha indicado. A ver, doctora Paco, mientras soluciona el desperfecto, sigamos con lo demás, ¿ya? Actor civil, doctora Churata. Conforme, señor magistrado. Muy bien, muchas gracias. Defensa de Castillo Montoya, doctor Zavala Eldredge. Doctor Zavala. Doctor Zavala, por favor, si nos escucha. Conforme, señor magistrado. Perdón, disculpe, tengo problemas técnicos. Ya. Le preguntaba su conformidad o disconformidad con la sentencia que se acaba de leer. Conforme, señoría. Muy bien. Defensa del sentenciado Panizo Cotillo, doctor Rodríguez. Sí, estamos conformes, señor juez, y quiero agregar algo, por favor, que es muy necesario, de verdad, para evitar nulidades posteriores. Doctor, permítame concluir esta etapa, ¿ya? Doctor, están incurriendo en un error grave. Están incurriendo en un error grave por fechas. Miguel Castillo Montoya no salió el 2 de febrero de 2022. Yo he sido su abogado y él salió libre el 11 de junio del año 2021. Yo pido que corroboren esa fecha. Usted está descontando años de carcelería que puede ser significativo, puede anularse un extremo, y eso es absolutamente, pues, importante que ustedes lo tomen en cuenta. 11 de junio de 2021 es el tiempo de carcelería que se debía restar correctamente, señor juez. A ver, nosotros nos hemos basado en los datos que tenemos en la sentencia impugnada. En todo caso, ¿estaría usted postulando una aclaración de la sentencia? Sí, una aclaración de la sentencia, porque yo le digo un buena fe procesal. Yo debatí el 27 de mayo de 2021 la prolongación de la prisión preventiva, que en audiencia el juez, me parece que Roger Santos Benítez indicó no al lugar lo pedido por el Ministerio Público, y del 27 de mayo al 11 de junio es que demoró la excarcelación del señor Miguel Castillo Montoya. Es no solamente improbable, sino incierta la fecha de febrero del año 2022, y eso puede generar un descuento de carcelería ordenado en una sentencia de vista que puede tener consecuencias muy importantes. Bien, gracias, doctor Rodríguez. Ministerio Público, traslado de este pedido de aclaración.
Sí, señor juez superior, no tenemos conocimiento exacto en relación a lo que ha alegado el señor abogado de la defensa en el sentido del cómputo de los plazos de detención que habría cumplido su patrocinado a la fecha. En todo caso, consideramos respetuosamente que el colegiado, corroborando esa información previamente, podrá efectuar la aclaración en el momento oportuno. Correcto. Entonces, tenemos presente la conformidad con el fondo, diríamos, del asunto de parte de la defensa del procesado Castillo Montoya, Panizo Cotillo, ¿verdad? Y nos reservamos su pedido de aclaración para, contrastando la información, inclusive de las incidencias respectivas, poder aclarar o precisar la fecha de descuento de carcelería que habría sufrido Castillo Montoya. ¿Correcto, doctor Rodríguez? Sí, por eso es que pedí el uso de la palabra para evitar errores Correcto. mayores, señor juez. Entiendo Correcto. que se están basando en un dato de sentencia de primera instancia. Correcto, entonces vamos a tener en cuenta que está usted postulando una aclaración de esta sentencia de vista que, como no contamos con toda la información, se nos va a hacer difícil resolverla hoy en audiencia. Nos reservamos, en todo caso, para hacerlo por despacho. Para que ¿Correcto? tomen la fecha, es 11 de junio 2021. Es la fecha en que salió del penal de Ancón. Bien, corroboraremos esa información, doctor Rodríguez, ¿ya? Gracias. Ahora sí, doctora Paco, la escuchamos. Sí, sí, doctor. No estoy de acuerdo, te pongo recurso de casación. Muy bien, doctora Paco, por propuesto su recurso de casación, cumpla con sustentarlo dentro del plazo legal respectivo, bajo procedimiento de declararse improcedente. Muy bien. Con esto, haciendo conocer que está pendiente de resolver la aclaración que nos ha solicitado la defensa del señor Castillo Montoya, consideramos que hemos concluido está levantando la mano el señor Arauco Meix. Sí, hay un error, me dice, en cuanto a su sentencia. Muy Estaba bien. detenido desde el 22 de julio del año 2020. Muy bien. También veremos entonces ese extremo, doctora Paco. En todo caso, también será fundamento de su recurso de casación, ¿verdad? Bien, con esto, señor presidente, creo que hemos culminado la audiencia de la fecha. Bien, entonces, con lo acontecido, se habría llegado al final de esta audiencia de apelación de sentencia con la precisión, ¿no? El del Código Procesal Penal contiene normas de ejecución de sentencia en las cuales se ha previsto que el error en cuanto al cómputo de los plazos de detención puede ser corregido inclusive en ejecución de sentencia, ¿no? Y valga bien las aclaraciones que han pedido con relación a estas fechas. Obviamente es un referente la sentencia de primera instancia, como lo ha indicado el señor director de debates, pero si hay algunos otros detalles que corregir, seguramente se podrán hacer más adelante, pero este tema también está arreglado en ejecución de sentencia, puede ser aclarado. Entonces, con esas precisiones, dejamos por el momento cerrado el tema en lo que corresponde a los actos de apelación de sentencia. Esta audiencia ha concluido. Como ha indicado el señor director de debates, la sentencia se está haciendo llegar a los domicilios acreditados por las partes inmediatamente después de concluida esta sentencia para que puedan analizarla y revisar como corresponde. Entonces, siendo horas 3 de la tarde con 49 minutos, se dispone el cierre de la grabación. Esta audiencia ha concluido. Podemos desconectarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señores jueces. Buenas tardes con todos. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Permiso.